Hola amigos, soy Ovidio Sánchez. Por cierto, el padre de Oscar Ovidio, el Águila de Guatemala. Vengo a contarle mi testimonio. Acompáñeme. Cuando yo nací, mis padres ya eran evangélicos. Mi padre se llamaba Francisco Pérez, mi madre Bernarda Sánchez. Crecí en el evangelio desde niño, llegué a ser un joven y no pude cumplir con las normas de la iglesia, que en ese entonces nadie podía enamorarse de una muchacha fuera de la iglesia. Y fue lo que pasó conmigo. Me enamoré de una muchacha que era católica hasta las uñas. Cuando eso sucedió, la iglesia se reunió en sesión para desligarme de la iglesia y me sacaron de tal congregación. Yo seguí luchando por servir al Señor y no pude. Llegó el tiempo que hicimos vida con esa muchacha de quien yo me enamoré. Estando ya con ella una mujer muy católica, Dios empezó a llamarme al ministerio. Nadie me habló de ello. No oí la voz en el cielo ni en una montaña. Dios hablaba dentro de mi corazón. Yo sabía que era Dios quien me llamaba, pero por lo que oí y lo que me dijeron de la iglesia, yo me costaba creer que podía ser alguien en la obra del Señor. Pero Dios no descansó, siguió llamándome a tal grado que no hallaba ni qué hacer. Pues mi esposa no era evangélica, no iba a la iglesia, y yo por lo consiguiente tampoco iba en ese entonces cuando Dios me llamaba al ministerio. Fue así que Dios empezó a tratar conmigo. Recuerdo que nació el primer hijo, que es Oscar Ovidio. Estaba no para ese entonces viviendo en una área del Petén, en unas montañas, y cuando preparaba yo semilla de maíz para sembrar, mi hijo estaba muy pequeño y agarró un grano de maíz por la mañana y se lo introdujo en su nariz. Hubo problemas. Mi esposa empezó a gritar, a llorar. La gente se reunió para que se le sacara el grano de maíz y no pudieron. Mi esposa cargaba todavía dos imágenes a quienes le adoró, le rezó. Se puso el sol y no hubo un milagro. Por primera vez le digo yo a ella: vayamos a la iglesia, el pastor orará por el niño y Dios hará el milagro. El milagro sucedió. Después de eso, mi esposa se entregó al Señor. Inmediatamente pidió ser bautizada y nos casamos. Después de eso, el llamado continuó conmigo. Entonces no hay más que obedecer. Y fue entonces cuando yo me fui a pastorear. No sabía leer, mas había aprendido algunos textos de memoria con los que empecé a predicar. Pero ahí vi cómo Dios se glorificaba y entendí que Dios me había llamado al ministerio. Soy el primero de la familia. Fuimos 12. Los 12 entre varones y mujeres, para la gloria de Dios, somos pastores. Y le estamos sirviendo al Señor. 2 de mis hermanos ya están con el Señor, murieron en la guerra que se daba en el Petén. Murieron predicando. Sin duda mancharon la tierra de sangre, pero sus almas están con el Señor. Fue ahí donde Dios demostró su gloria a través del llamado que Él había hecho en mi vida. Para ese entonces, la guerra, del cual el testimonio continúa hablando, empezó a ponerse muy seria. Las familias eran masacradas aún en sus hogares. Pues se levantó un temor, un miedo, pues no se respetaban niños, mujeres, ancianos. Al que le llegaba se moría. Algunos ya no aparecían. Recuerdo que muchos de esos que llegaban a las casas y mataban a los niños como matar animales, muchas mujeres murieron decapitadas y los varones se los llevaban atados de pies y manos y nunca aparecían.
Para ese tiempo yo pastoreaba en una aldea que se llama Los Josefinos. Fue ahí donde Dios permitió que yo reconociera realmente que hay un Dios que puede hacer maravillas. Estando yo predicando la palabra de Dios, cuando era muy difícil predicar la palabra, pues habían órdenes de no hacer reuniones, pero Dios nunca quiso que yo dejara de hacerlas. Las hacía a pesar de lo que se vivía. Recuerdo que una noche después de un servicio hermoso, donde vimos la gloria del Señor, ya preparándonos para acostarnos, enfrente del templo paró un camión donde se bajaron de 12 a 14 hombres bien armados, rodearon aquella casita pastoral, obligándome a salir a la puerta. Y cuando salí a la puerta, me tomaron del cuello y me sacaron al patio. Allí, estando en el patio, recuerdo que la luna estaba a medio cielo bien claro. Pastor, venimos a matarte, a eso nos mandaron. Yo recuerdo que solamente respondí, está bien. Cuando me sacaron al patio, yo vi que se metieron 2 hombres armados al rancho pastoral. Pues no oí gritos. Pensé que habían decapitado a mi esposa, a mis hijos. Ahora, ¿qué harán conmigo? Era lo que pensaba. Al rato alguien me dijo, ¿dónde querés morir? Recuerdo que con una gran confianza de que estaba seguro que el cielo me esperaba, le dije, si me hacen el favor, mátenme aquí. Porque mataban a la gente a 1 kilómetro de nuestra aldea. Yo pedí esa noche morir en el patio de mi casa, donde pastoreaba, pensando que mi familia había muerto. Alguien de la fila le dijo a alguien, te toca matarlo a ti. El que me iba a matar, bajó su fusil, puso una mano sobre mi espalda y me empujó que caminara 4 pasos. Lo hice, mirando hacia el cielo. Al pasar los segundos, yo no oí disparo, aún yo miraba el cielo claro. Pero al ratito oí que empezó a gritar y a decir, no puedo matarlo, yo no puedo matarlo. Estaba tirado en el suelo, porque en ese lugar estaba la gloria, la presencia del Señor. A los gritos de ese hombre tirado en el suelo, aparece otro de la fila, le arrebató el fusil, le dio un par de patadas y le dijo, si lo llevo a matar yo, te morís vos por cobarde. El hombre me dijo, voltéame a ver. Y yo lo volteé a ver, pero viendo el cielo. Al ratito yo oí que sonó el suelo, donde el hombre se desplomó y cayó al suelo gritando que no podían hacerme nada. Fue ahí cuando pude considerar que para Dios no hay nada imposible. Recuerdo que al momento apareció otro hombre con un fusil largo, yo lo miraba azul, que me lo atravesó en el pecho y dijo, hasta ahora encontramos a alguien que Dios lo respalda. Salieron huyendo por todo el campo de fútbol que estaba enfrente. Se fueron y fue el momento más duro para mi vida, regresar a mi rancho sabiendo que mi familia estaba muerta. Empecé a hablar con el Señor y a reclamarle a Él por qué me había dejado, por qué no me había llevado juntamente con ellos. Recuerdo que no recibí respuesta de Dios. Empecé a caminar bajo lágrimas, llorando hacia el rancho. Pero cuando llegué, la sorpresa y la gloria sea para Dios. En lugar de ver muerte, yo vi a mi esposa de rodillas con sus manos levantadas. Dios nos había librado esa noche. Gloria sea el nombre de Dios. Recuerdo que esa noche ya no pudimos dormir con mi familia, pensando en lo que había sucedido. Amaneció y cuando empezó a aclarar, yo reuní a algunos hermanos que estaban cerca del templo para contarles lo que había sucedido. Pues les empecé a contar todo lo que había pasado esa noche.
Recuerdo que empezaron a llorar y a dar gracias a Dios porque estaba en vida. Pero alguien se paró y dijo: pastor, lo amamos, lo apreciamos, lo queremos mucho, pero no quisieran novelarlos. Ya que Dios le da esta oportunidad de tener vida, ¿por qué no se mueve o nos movemos a un lugar si es posible? Recuerdo que en ese momento que ellos me hablaban de esa forma, se apoderó de mí un fuego que subió de mis pies a la cabeza y me paré con una unción y le dije: hermanos, no me digan que me vaya, porque de aquí no me voy, porque aquí no me trajo el diablo ni el hombre, sino nuestro Señor Jesucristo, y cuando Él quiera, entonces me voy a ir. Cuando ellos oyeron esas palabras, recuerdo que se pusieron de pie, me abrazaron y me dieron ánimo a continuar. Fue así como seguí, a pesar de que la aldea, casi el 50% había huido a otras áreas, como al área de México. 7 iglesias que había, los pastores habían desaparecido, donde ellos habían sido matados en su misma congregación. Me quedé solo yo y la iglesia y algunos que no se fueron, predicando la palabra de Dios. Empecé a recibir cartas manchadas de sangre, firmadas por el ejército, donde me decían que si hacía otra reunión, otro culto, sería ceniza o muertos, poniéndome ejemplo a otras aldeas, iglesias que ya habían masacrado. Al que me leía la carta, yo lo abrazaba y le decía: hermano, no le digamos nada a nadie, hagamos otro culto esta noche y juntos todos nos vamos al cielo alabando al Señor. El hermano me decía: está bien, y lo hacíamos. Recuerdo que a veces a medio culto, donde se miraba la gloria de Dios, en esos cultos muchas veces hermanos vieron bajar ángeles que estaban con nosotros en las reuniones. Recuerdo que un culto de esos, y no uno, muchos servicios, muchos hombres armados llegaron al templo apuntándonos con sus fusiles, alumbrando con sus reflectores, intentaban dispararnos, pero nunca pudieron hacerlo, porque en esa casa donde nos reunían había gloria, presencia de Dios. Y era como seguimos predicando la palabra de Dios. No había por qué tener miedo cuando mirábamos cómo Dios se glorificaba a través de lo que veíamos. Intentaron muchas veces terminar con esta congregación y nunca pudieron hacerlo, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Fueron pasando los meses y empecé siempre a ver la gloria de Dios ahí. Recuerdo que para ese entonces, uno de mis 2 hermanos, que era Eladio y José María, estaban pastoreando. Ellos fueron masacrados, fueron muertos, aún predicando la palabra de Dios. Es duro, duele, da tristeza, pero al mismo tiempo nos llenamos de gozo, porque qué privilegio para un predicador morir sirviéndole o predicando la palabra del Señor. Recuerdo que pasaron algunos meses, quizás no sé cuántos, cuando se me atravesó un carro. Yo iba a ver a una iglesia. Cuando se bajaron de ese carro, hombres armados, y me bajaron de mi moto. En ese tiempo yo usaba una moto pequeña. Me ataron de pies y manos y me vendaron y me echaron boca abajo en la palangana del picó. Recuerdo que llevaba en mi espalda como 4 piezas que me prensaban para que no rebotara. Ese carro corrió no sé cuánto, pero al fin paró. Y cuando paró, me desataron las manos, los pies, pero no me quitaron la venda. Y alguien me tomó de la mano y me llevó corriendo entre la montaña, porque
sentía que topaba con ramas, árboles, y no sé cuánto corrieron conmigo, tomados de la mano. Al fin llegaron al lugar donde supuestamente tenían el campamento ellos. Ahí me aventaron. Y recuerdo que cuando me dejaron ahí, en un momento de silencio, empecé a escuchar respiros, empecé a sentir el chusquido de sangre, empecé a oír que las hojas secas de la montaña tronaban y se revolcaban algunos. Pero no veía a nadie porque estaba vendado. Como a la hora llegaron y me quitaron la venda. Entonces me doy cuenta dónde estaba. Pues habían varios grupos, no más de 3, 4 grupos que se componían de 12 o 14 personas de que estaban ahí. Increíble lo que les voy a contar. Todos ellos con las uñas despegadas, con la nariz partidas, raleados de sus pies y manos, moribundos rodando en la tierra. Y yo estaba ahí y empecé a verme mis manos, mis uñas, y estaba como si nada había pasado. Recuerdo que por la noche llegaron alumbrando los grupos y lo empezaron a jalar para degollarlos y tirarlos a unos hoyos que habían hecho. Las manos de quienes llevaban a esos a matarlos, a terminar con ellos, pasaban por mis hombros, por mi costado. Sentía que las manos me tocaban como que eran manos sin dedos. Cuando se llevaban a todos, todavía alumbraban y alguien decía limpio, porque nadie había quedado según ellos, pero yo estaba ahí. Ellos no me vieron. Es uno de los milagros que cuesta que lo crea alguien que no ha pasado por ahí. Pero yo lo viví y soy testigo de lo que Dios puede hacer. Aún alumbrando con sus reflectores, no veían que yo estaba ahí. Pues pasaba la noche, una noche de silencio, en ese lugar en el Petén, llovía cada rato. Recuerdo que otro día cuando amaneció, alguien de los soldados pasaron por ahí y cuando me vieron ahí parado, se asustaron y gritaron porque pensaron que había resucitado, porque supuestamente ellos habían matado a todos. Pero no había sido así. Llevaron más gente por la tarde. Y voy a resumirles acá lo que durante 9 días pude ver y cuántas veces intentaron quitarme la vida y no pudieron. Gloria a Dios por la iglesia que pastoreaba en ese entonces, una iglesia de oración, que en lugar de andarme buscando, se tiraron de rodillas sin tiempo y Dios les hablaba de que yo estaba vivo. Y eso les animaba a orar al Señor. Y yo donde estuve por 9 días, yo nunca oré. Solo pensaba en la vida en Cristo Jesús. Es importante para un hombre de Dios orar antes de estar en el problema. Muchos oran cuando están en el problema y eso es duro. Siempre ore cuando no tenga problema y cuando venga el problema, gózate, ríate, porque Dios está contigo. Durante esos 9 días hacían muchas cosas que difícil usted los pueda creer. Que a los hombres moribundos los guindaban de la quijada y les abrían en el estómago para vaciarlos. Eso para ellos era un juego. Se divertían con eso, haciendo eso con el ser humano. Y recuerdo que una mañana acostumbraban ellos guindar, poner una viga de un palo a otro y guindaban ahí a ellos para vaciarlos. Y una mañana me llamaron para hacer conmigo lo mismo que hacían con ellos. La diferencia era que yo estaba bien, yo estaba sano, no me habían hecho nada porque Dios
no se los permitían. Habían intentado, pero no podían. Dios siempre intervenía cuando querían hacerme algo. Y esa vez que supuestamente el gancho donde me iban a guindar estaba ahí. Cuando el que me iba a guindar me tomó de la cintura para colgarme. Pero cuando buscaban el gancho donde estaban otros guindados, ya el gancho no estaba o tenía a alguien en mi lugar. ¿Saben lo que Dios puede hacer? Y son cosas que a veces el ser humano que no ha pasado por ahí, difícil creerlo. Pero yo lo viví, yo lo pasé. También acostumbraban llevar a la persona a un lugar donde habían limpiado, debajo de un corozo, para ponerle una capucha que le llenaban, no sé si de gamerzán o harina, y se la ponían en la cabeza y después lo amarraban. Cuando ya la tenía puesta, le daban un golpe, un culatazo en el estómago. Les gustaba ver cuánto dilataba para morir. Y una tarde me toca a mí, me llamaron para ponerme la capucha. Yo pensé que esa era la tarde que Dios me recibía en el cielo, pues no pensaba otra cosa, llegar al Padre. Y cuando iban a colocarme la capucha, ya casi poniéndome en la cabeza, en esa montaña, hay un bombazo que los palos se estremecieron, y a ese bombazo los soldados tiraron la capucha, se fueron haciendo rodo y desaparecieron. No supe más de qué fue ese bombazo. El problema es que nunca regresaron por mí en la tarde. Allí pasé la noche. Otro día que pasan por ahí y me ven a mí sentado en el pie del corozo, gritaron, se asustaron y me preguntaron que qué había pasado. Yo les expliqué lo que había pasado. Fue entonces cuando ya me sacaron de los grupos y me tenían aparte, y yo escuchaba, veía que me señalaban, se secreteaban, no sé qué decían, pero estaban con miedo por lo que veían de lo que Dios hacía en mi persona. Y yo empecé a entender que Dios estaba peleando con ellos. Esa mañana recuerdo que acostumbraban también desnudar a la persona y poner la boca arriba sobre el corozo seco de la montaña, para brincar lo que querían 3, 4, 5 soldados hasta que los mataban a golpes en el estómago. Una de esas veces me obligaron a acostarme. Recuerdo que me quité mi camisa toda chorreada, mojada, y me acosté pensando que era mi viaje para el cielo. El hombre que iba a brincar, que subió por mis pies, supuestamente, se me quedó mirando y se sonrió. Y cuando lo veo que sonríe, yo me sonrío también. Entonces me da la mano y me dice que te mate otro, pero no yo. Y me puso de pie. Yo seguía obrando en mi vida. Recuerdo que completando 9 días, para resumirle todo lo que vi ahí y lo que pasó y lo que Dios hizo conmigo, esa tarde, yo no recuerdo bien la hora, si fue en la mañana o por la tarde, que alguien se acercó a mi persona y me preguntó qué me habían hecho. Yo le dije, no me han hecho nada, aquí estoy. Me quitó la camisa, me empezó a tocar la espalda, los hombros y cuántas cosas. Me dice el hombre, hoy iremos a tu aldea. Si no va bien, este día te dejaremos ir. Y salieron por la mañana, me recuerdo. Pero el hombre me dijo, solo quiero que me hagas un favor. Y desvació un morral de tiros y me aventó como, no sé si fueron 7 o 14 tolvas vacías. Me dijo, si cuando regresemos las tenés llenas, te vamos a ir a dejar a casa. Y recuerdo que cuando yo vi las tolvas y me hinqué para llenarlas, Dios me habló y me dijo, Dios, es una prueba. Por segunda vez, Dios me dice, es una prueba. Entonces entendí que Dios me hablaba. Entonces, sí llené las tolvas, pero no en el orden como se llenan. Pues me sobraron un montón de tiros.
Cuando los soldados regresaron por la tarde, se acercó el hombre que me había ordenado que llenara las tolvas, a ver si ya las tenía llenas. Y cuando él miró que no estaban llenas, me preguntó que si yo nunca había hecho eso. Le dije que no, jamás. Las conocía porque las veía en los soldados, pero que yo nunca había tenido en mis manos una tolva para llenar. Se enojaron, pero lo creyeron. Pasó esa noche, pues no me sacaron. El siguiente día, cumpliendo ya 9 días, y oiga esto, por la tarde, alguien se acercó a mí donde me tenía y me preguntó si me habían dado comida. Yo le dije, durante estos 9 días, ni agua ni comida. Entonces me preguntó que si quería comer. Y yo me le quedé mirando, vi al grupo que habían llevado, todos golpeados, heridos, rabiados. Le dije, ¿y ellos también? Digo, es solo para ti. Entonces me quedé en silencio. Y me volvió a preguntar, ¿quieres comer sí o no? Entonces le pregunté, ¿y qué me van a dar? Entonces me dijo, aquí lo que se come es arroz y frijol. Yo le dije en ese momento, está bien, gracias. Entonces se fue corriendo a traerme el alimento. Cuando él se fue, como que yo vuelvo en sí y pienso en mi estómago, 9 días sin probar agua, sin probar comida, ahora comer frijol y arroz. Entonces sentí que era demasiado pesado para mí. Pero el hombre ya venía corriendo hacia mí con una bandejita, se hincó de media rodilla para entregármelo. Cuando él me lo entregó, lo recibí y me hinqué para darle gracias a Dios por esa comida, pidiendo que pusiera sus manos sobre de ella por mi estómago. No me bastó que me puse de pie y le dije al Señor, Señor, tú sabes que esta comida está muy pesada para mi estómago vacío, pero en tu nombre me voy a servir. Comí lo que pude porque era bastante. Y cuando me llené le dije al hombre, gracias, ya no puedo más. Él la recibió y una palmada en la espalda, se sonrió y se fue. Pero no habían pasado quizás 5 o 10 minutos cuando yo empecé a sentir cosquillas por mi espalda, por todo mi cuerpo, por mi cabeza, que me metían los dedos a veces entre el cabello y me salían mojados. Para no cansarle, a los 15 minutos mi cuerpo estaba convertido en agua, como cuando meten a una persona a una poza y lo sacan. Yo estaba vertiendo agua, y cuando eso helado se penetró hacia adentro de mi estómago, los sentidos se me abrieron, que oí que hicieron pis, y empecé a ver más claro, empecé a caminar, y por primera vez en esos 9 días empiezo a silbar un coro, porque me sentía bien de parte de Dios. Pero al rato llegaron 2 soldados diciéndome, pastor, te quieren ver en el pie del cerro. Había hacia frente un cerro donde habían hecho un túnel grande y lo habían vaciado, y allá adentro tenían como patio, como corredor, y ahí estaban 2 hombres bien vestidos. Recuerdo que cuando me pasaron por todo eso hacia el cerro, vi muchas cosas que no me imaginaban que pudieran haber en una montaña. Farmacias, helicópteros, carros, bueno, muchas cosas que había en ese momento. Y cuando estaba frente a la puerta del cerro, del túnel que habían hecho, yo vi los hombres en el fondo y me agaché y le dije, señores, ustedes me llamaron. Ellos me voltearon a ver y me dijo, ¿tú eres el pastor? Y sí, ni un pie más. No queremos verte más aquí. Nos tenés atormentado. No sabemos ni quién eres ni cómo viniste acá. Así que hoy te vas a ir porque no podemos hacerte nada. Y ellos me confesaron
te acabas de comer una comida con veneno y estás vivo, ¿de dónde veniste tal por cual? Ahí supe que me habían dado veneno, pero no lo creí, porque yo solo recuerdo que la comida tenía sabor a yodo nada más. Ese momento me vendaron y me sacaron y me dejaron donde pasaba a las 5:30 el último bus que llevaba hacia mi aldea. Recuerdo que cuando el bus venía me paré. El chofer sin duda me conocía porque era de la aldea. Paró y cuando me metí al bus, todo el mundo se quedó silencio, porque no esperaban verme vivo después de lo que había pasado. Pero la gloria de Dios se había manifestado y fue la forma como Dios me sacó con vida, donde muchos jamás salieron. Dios me concede regresar a casa y seguir predicando, pues no había deseo de abandonar aquel lugar, menos la iglesia, porque Dios no me lo permitía. Pasaron algunos meses. Yo en ese tiempo supervisaba más de 50 pastores. Ya me habían matado 17 pastores y 2 iglesias que habían quemado con la gente adentro. Habían muerto ya mis 2 hermanos que eran pastores. Y en esa aldea solo quedaba yo pastoreando después de haber 7 iglesias, pues todas desaparecieron. Pero yo seguí predicando, no me moví de aquel lugar. Pasaron algunos meses, no sé si fueron 4 a 6 meses, que hubo una bonanza. Cuando menos esperaba, una noche, como a las 12 o más de la noche, se empezó a oír aquello tremendo en la aldea, donde le habían pegado fuego a la aldea alrededor. Imagínense unas 80 casas ardiendo en fuego. Y en medio andaban 2 tanques y como 400 soldados, donde descargaban sin parar, que aquello temblaba, la tierra temblaba, árboles caían de tanto plomo. Los hermanos de la iglesia, Dios les permite llegar todos corriendo al templo, y ahí nos congregamos toditos los hermanos. Nadie de los amigos pudieron hacerlo, pero la iglesia completa se reunió en este templo, donde yo amontoné las bancas en un lado y a otro lado todas rodillas. Mi mensaje era en ese momento: nadie llore, nadie grite, dile gloria a Dios, porque este fue el día, la noche que Dios escogió para llevarnos al cielo. Era mi mensaje en ese momento. Llegaron hombres armados a la puerta del templo, pues estaba abierto. Alumbraron con sus reflectores y supuestamente, por lo que escucho otro día, ellos vieron el templo vacío y habían más de 100 hermanos de rodillas ahí. Pero Dios les había cegado los ojos y no nos vieron. Le pegaron fuego a la casa pastoral, al templo. No se quemó ni la casa del templo. Únicas que quedaron sin quemarse. Como a las 3 de la mañana cesó la quemazón, la balacera, y hubo un silencio. Cuando aclaró, yo salí al patio del templo y la aldea humeaba, pues la habían quemado toda. Que estaba cerca de una casa donde me hacían la masa de regalado, había un motor. Esa familia a quienes había hablado mucho de Cristo, que siempre se reían y se burlaban, ahí estaban quemados con sus hijos abrazados. Regresé al templo y vi a los hermanos tiznados pero vivos. Salimos al patio, el grupo en el patio, a ver qué iba a suceder durante las horas de esa mañana. Recuerdo que le dije: esperemos de 7 a 8 de la mañana para tomar decisiones. A las 7 empezaron unos avioncitos a volar que se venían de cara y subían. Yo pensé que nos iban a tirar alguna bomba, pero no lo hicieron, desaparecieron. Después que los aviones desaparecen, se iban acercando unos 300 soldados, quienes preguntaron: ¿quiénes son ustedes?
Y yo respondí: somos la iglesia de Dios. Entonces se acercaron con confianza y preguntaron quién era el pastor. Yo soy. ¿Quiénes hicieron esto y a qué hora fue? Yo le respondí: señores, de noche se oye, pero no se ve. No sé quién fue. Me dice: ¿dónde pasaron ustedes esta noche? Le dije: orando en el templo. Fueron a ver porque pensaron que el templo tenía algún túnel, un hoyo para tener escondido. Pero no, ahí estuvimos porque ellos habían llegado y habían revisado el templo y no nos habían visto. Ahora no les cabía que nosotros habíamos amanecido en el templo. Tú, que eres el pastor, con tus hombres, ahí están piochas, asadones, entierre la gente que puedas enterrar. No pudimos enterrarlos a todos, pues donde los hallábamos quemados, matados, ahí los enterraban. No terminamos, pero a las 5 vinieron y nos sacaron. Amigos, hermanos, es ahí donde yo puedo considerar que para Dios no hay nada imposible. Si algún día ustedes quieren oírlo en su iglesia, estoy para servirles en el nombre del Señor, y espero que este testimonio le reanime a usted la fe y la confianza en el Señor, que no hay lucha, no hay guerra que no la podamos superar si creemos en el Dios de milagros.